Muy buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia del Shaddai. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me alegro verlos y poder dirigirme a ustedes después de algunas semanas. Espero que el Señor esté cuidando de ustedes, de sus familias, y ojalá Dios permita que pronto nos podamos ver presencialmente. En esta noche de reunión de oración y testimonio, vamos a hablar de una reflexión bíblica que la he titulado Al Dios no conocido. Esa era la inscripción en uno de los templos allí en Atenas, cuando Pablo, siervo de Dios, visitó ese lugar. Y el Señor puso en la mente de Pablo eh, la idea de que eso fuera como un contacto en medio de la enorme idolatría de esta gente para poder encauzar la conversación al único Dios verdadero, que estamos todos llamados a conocer porque Él maravillosamente se nos ha revelado. Y vamos a partir leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 17. El Señor Jesús en esta oración sumo sacerdotal, pocas horas antes de entregar su vida por la humanidad, el Señor, según lo presenta Juan, dijo e hizo lo siguiente. Leo textualmente Juan capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué maravillosas palabras de Cristo a sus discípulos. Y qué maravillosa palabra nos llega a través de la Biblia a nosotros, como un mensaje de Cristo para su iglesia. El Señor dejó muy claro que la vida eterna, verdadera, nosotros la comenzamos ya a vivir en esta vida y en este mundo. Si nosotros vivimos junto al Señor, vivimos con el Señor, vivimos con una vida consagrada a Él, dependiente de Él, donde Dios pueda morar con nosotros y nosotros caminar y vivir cada día por la fe, siguiéndole a Él y viviendo en una vida de comunión y de relacionamiento espiritual cada día. La vida eterna, dijo Jesús, es conocer al único Dios verdadero. Ese es el Dios creador, el Dios que está revelado en la palabra, el Dios soberano del universo, la fuente de la vida y la fuente de la vida eterna a través de su Hijo para todos los seres humanos que crean en el enviado de Dios y lo acepten como Salvador personal. La vida eterna verdadera implica, según las palabras de Cristo nuestro Salvador, conocer al Padre, conocer a Dios, al Dios revelado en su palabra, al Dios revelado en la naturaleza, dado a conocer porque Él se nos fue revelando y también a través de los testimonios. Pero también la vida eterna consiste en conocer al enviado de Dios, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Bueno, cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, ¿verdad? Y vio a esa multitud de personas que adoraban, ¿cierto?, a tantas divinidades extrañas
panteón griego. El registro sagrado, según Lucas, en el libro a los Hechos, capítulo 17, verso 22 en adelante, dice el registro santo: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y ese Dios verdadero es el Dios creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas. Y él es el creador porque de una sangre ha hecho todo el linaje humano, es decir, es padre de la humanidad. Sin embargo, en el plano de la redención, son sus hijos aquellos que le conocen porque han prestado atención a su voz, que permanentemente nos llama y nos invita para ir a Él. Queridos hermanos, el Señor Jesús, cuando llevaba no mucho tiempo todavía en su ministerio público, en las enseñanzas allí del monte, que registra el escritor Mateo, el Señor refirió estas solemnes palabras que tienen mucho mensaje para nosotros, querida iglesia. El Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando Él venga por segunda vez: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dijo el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense ustedes, mucha gente que se profesa cristiana, que usan el nombre del Señor para propósitos egoístas y pecaminosos, para propósitos terrenos. Sin embargo, la vida eterna, la vida espiritual verdadera, que tiene verdadero sentido y valor, es la vida que se desarrolla en una relación de amistad y de amor profundo con el Señor nuestro Dios y con su Hijo, nuestro amante Salvador. Y por supuesto con la presencia en nosotros de su Santo Espíritu, que debemos reclamarlo y solicitarlo cada día de nuestra vida, para que nos guíe, para que nos oriente, para que nos acompañe, para que nos santifique, para que nos fortalezca y nos conduzca por las santas sendas que nos conducirán al fin al reino eterno del Señor. Las 10 vírgenes recibieron de parte del esposo, ¿verdad?, estas solemnes palabras. Dice que se durmieron, ¿verdad?, y escucharon ya a la medianoche el clamor, porque ellas se habían quedado dormidas. Dice que escuchando el clamor de medianoche, una voz que le decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, dice la parábola contada por Cristo, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes o sabias respondieron diciéndole: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
qué mensaje, qué sentencia, qué palabras fueron estas para esas que querían, esas vírgenes que querían estar en el matrimonio oriental de este esposo que se juntaba con su novia, ¿verdad? Y que estas doncellas habían sido invitadas para participar de aquel festín especial. El dueño de la boda les dijo a las convidadas, de cierto os digo, no las conozco. No las conozco en el sentido de que estas vírgenes representan a los creyentes que profesaron una fe, pero que no vivieron de acuerdo con esa fe. Se mostraban religiosos, vivieron una religión formal, querían estar, pero no se prepararon, no vivieron el día a día con el Señor. No se desarrolló ni maduró la relación de fe y de amor puro con el autor de nuestra salvación. Querida Iglesia del Shaddai, amados hermanos, apreciados y estimados amigos que pudieran escuchar este mensaje. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre envió por nuestra salvación. El Señor también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día final, dijo el Señor, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros? Es decir, hubieron muchos religiosos que usaron el nombre del Señor, pero no para los propósitos santos, no para vivir la vida eterna o comenzar a vivir la vida eterna aquí. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle a nuestro Dios una vez más que nos perdone, porque muchas veces en los afanes de esta vida pudiéramos descuidar nuestra principal tarea que como cristianos tenemos, conocer cada día al Señor revelado en su palabra, en los testimonios inspirados, también en la naturaleza y revelado fundamentalmente en la persona de su Hijo. Y su Hijo es revelado en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo y de la luz que emana de la palabra inspirada. En el tiempo del fin, así como en todo tiempo, ha habido un pequeño remanente que verdaderamente ha conocido a Dios. Y el profeta Daniel, por el Espíritu Santo, escribió que en el tiempo final, en medio de del rudo conflicto entre el bien y el mal, hay un pueblo que no se dejará engañar ni seducir por las tentaciones provocadoras del mundo, del enemigo de Dios. Y dice en Daniel 11, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, poder enemigo que tratarán de sacar a los hijos de Dios de las sendas de la santidad y de la obediencia a Dios y de la fe salvadora. Mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. Aquí se muestra un pueblo que a su Dios conoce. Y este pueblo que conoce a su Dios tiene que testificar, tiene que actuar, tiene que trabajar, tiene que predicar el gran mensaje de la salvación, el gran mensaje del amor de Dios. Que el Señor en este día de oración y testimonio de día miércoles bendiga grandemente vuestras vidas y las vidas de cada uno de los miembros de nuestra amada familia y de toda nuestra amada iglesia y los amigos que pudieran escuchar este mensaje. Amén. Amén y amén.